extranjero. Fujimori nunca más es el canto de protesta que sintetiza el rechazo de miles de peruanos a un futuro gobierno fujimorista, que el 5 de abril se prepara en la Plaza San Martín. ¡Abajo la corrupción! ¡Abajo Alberto Fujimori! ¡Abajo Keiko Fujimori! ¡Abajo el fujimorismo! Alrededor de 50.000 personas protestaron contra los actos de corrupción perpetrados en el gobierno de Alberto Fujimori, contra la supuesta complicidad de Keiko Fujimori como primera dama y sus estudios pagados con dinero del Estado en el extranjero, contra el autogolpe del 5 de abril en 1992 que disolvió el Congreso de la República. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. Y también contra las esterilizaciones forzadas a más de 300.000 mujeres e incontables atentados contra los derechos humanos. Cinco días después, un previsible paso de la candidata de Fuerza Popular a segunda vuelta se dio gracias al apoyo del casi 40% de los votos válidos. Yo apoyo a Keiko por lo que dijo en la última vez, que ella lucharía contra el terrorismo. Y nosotros que lo hemos vivido como en Tarata, sabemos lo que es el terrorismo. Entonces, por eso, nunca más terrorismo. Respecto a la preparación de Keiko, que algunas personas dicen que fue pagado sus estudios con plata de los peruanos, ¿qué opinas? Aunque muchos dicen de que hay pruebas contundentes, pero si así fuera, digo, todo padre que invierte en la educación de sus hijos hace una buena inversión. Aseguran perdonarle todo a su candidata. Es que fue el respaldo de sus simpatizantes el que colocó a Keiko Fujimori por encima de su ahora rival en segunda vuelta, Pedro Pablo Kuczynski, quien recibió el 21% de los votos. Quiero expresar mi profunda gratitud a los millones de peruanos que el día de hoy votaron por mí y eligiendo así a Fuerza Popular como la primera fuerza democrática en nuestro país. Sin embargo, no todo es fiesta para la lideresa de Fuerza Popular, ya que según la encuestadora Ipsos Apoyo, su candidatura reúne un antivoto del 42%. ¿A qué se deben estos altos índices de desaprobación? Ramiro Escobar es catedrático y analista político. Esterilizaciones forzadas, nunca se aclaró el origen de los fondos con los que estudiaron los hermanos Fujimori en el extranjero, ¿no? Entonces siempre provoca una controversia en el elector o en el ciudadano. Hay gente que asume el discurso con esas partes feas y no le importa esas partes feas, no le importa la corrupción, que según la Procuraduría Anticorrupción alcanzó 6.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares desaparecidos del Estado durante esa época. Escobar asegura que la candidata aún no logra deslindarse del fujimorismo autoritario de los 90. Yo vengo como un ciudadano y venimos con otros miembros del Instituto de Defensa Legal, del líder que Keiko Fujimori representa la corrupción de su padre, representa la perversión del poder y que tenemos que frenar eso a como dé lugar. En respuesta a estas críticas y expresiones de protesta que se desplegaron en la marcha del 5 de abril, el congresista de Fuerza Popular, Luis Galarreta, pidió confianza. En todas las provincias, y más bien aquellas personas que tienen dudas o que le han contado la mitad de la historia, explicarles que nosotros sí queremos una verdadera reconciliación. Los que están marchando, los que marcharon el 5 de abril, ellos cuando Keiko Fujimori sea gobierno verán el talán democrático, el talán convocante que va a tener Keiko Fujimori. Galarreta dice que Keiko es democrática mientras reitera que repetirá los logros del gobierno de su padre. Ya en el gobierno de Keiko Fujimori de que es una persona capaz, es una persona honesta y es una persona que quiere que el Estado llegue a donde jamás había llegado, como llegó en los 90, porque antes de Alberto Fujimori ningún gobierno había llegado hasta donde llegó el gobierno de Alberto Fujimori. Quieren que los peruanos esperen para ver qué pasa.
algo que no acepta el colectivo Keiko Nova. Personas que continúan siendo fujimoristas, esta Becerril, quien nos tildó de terroristas, cuando compra votos regalando con el asistencialismo, eso es el fujimorismo de los 90, ¿no? El hecho que la bancada fujimorista haya obtenido la mayoría absoluta en el Congreso, con 71 curules, también juega un papel importante en segunda vuelta. Bueno, hemos demostrado ser una bancada cohesionada, hemos sido 36 parlamentarios y hemos logrado importantes cosas en favor siempre del Perú, siempre poniendo por delante los intereses del Perú. Yo espero que se confirmen estos resultados entre 55 y 65 congresistas para darle una gobernabilidad al país y por supuesto en el Congreso de la República. Va a ser importante que un futuro gobierno de Fuerza Popular, esperamos, pueda también obviamente tener la mayoría en el Congreso para poder trabajar el Plan Perú. Mientras el congresista fujimorista Pedro Espadaro ve con buenos ojos la representación de su partido en el Congreso, el resto del Perú lo percibe con temor. De acopamiento de poderes, han dicho que van a liberar a Alberto Fujimori, o sea, es lo mismo de los 90, reencauchado y potenciado, y más aún que ahora el peligro en esta segunda vuelta que llegue el Poder Ejecutivo sería un acopamiento total de los poderes y podría implantar otra vez un modelo fujimorista que ha sido lo peor para la historia del Perú, ¿no?, en temas de corrupción. ¿Qué tan peligroso sería que vuelva a controlar el poder ejecutivo y legislativo? Un partido tenga todo el poder es algo siempre riesgoso, sobre todo en el caso del fujimorismo, porque es un partido, un movimiento político, a mi juicio, sumamente clientelista. Es un movimiento político que, como ya he dicho, tiene una fuerte tradición autoritaria, demostrada en la práctica además, demostrada con un golpe de Estado, demostrada con jueces sin rostro, demostrada con ataques feroces a la oposición en el ejercicio del poder. Queda claro que si Keiko Fujimori quiere llegar a gobernar al país, tendrá que sobreponerse a las acusaciones de grupos como las tamborileras. Estas 15 mujeres creen que los tambores son un instrumento que genera unidad y lazos comunitarios. Katia Carrillo lidera esta agrupación y nos enumera las razones detrás de su rechazo. La gente no se entera o olvida lo fatídico que fue el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Y olvida que también cómplice de ese gobierno fue Keiko Fujimori, quien ahora es candidata a la presidencia, ¿no? Ella estuvo presente en los últimos años como primera dama y durante los cuales se implementó el programa de las esterilizaciones forzadas, ¿no? Y entonces como mujer a nosotras eso nos indigna. Es que las esterilizaciones forzadas son un factor importante en la mochila del fujimorismo, que pesa en la candidatura de Keiko Fujimori desde el 2012. En primer lugar, las mujeres esterilizadas fueron tratadas no como personas, ¿no? Fueron tratadas mucho peor que animales. Las mujeres eran llevadas con engaños a los centros de salud porque los médicos tenían que cumplir con una cuota mensual de esterilizaciones, ¿no? Si las cumplían, se les daba incentivos, y si no las cumplían, tenían el riesgo de que los botaran de sus centros de trabajo, ¿no? Andrea Flores es socióloga y documentalista. Ella asegura que durante los 90 se ejecutó una política de Estado que resultó en las esterilizaciones forzadas de más de 300.000 campesinas. Muchas de ellas en este momento tienen cáncer, que no pueden cubrir porque además no tienen un seguro. Entonces, no solamente se ha generado un daño físico, sino también un daño psicológico y un daño en las cosas que para ellas realmente importan en la vida. Las más de 50.000 personas que protestaron el 5 de abril se han comprometido a alzar su voz de protesta una vez más. El 31 de mayo la cita es en el mismo lugar y con el mismo propósito. Estamos acompañados acá con todo el pueblo. Es el pueblo quien está reclamando sus derechos, Keiko nunca más. Yo no creo que una marcha de Keiko voltee el panorama electoral, pero sí que creo que puede influir en la opinión de algunos ciudadanos o en hacer tomar conciencia a alguna gente del significado de este movimiento. Las elecciones en el Perú se encuentran polarizadas y en manos de aquellos cuyas opciones quedaron fuera de la contienda. ¿Podrán estas movilizaciones influenciar la decisión de los peruanos? Eso está por verse. Lo que sí queda claro es que Keiko Fujimori no ganará la presidencia con la misma facilidad con la que lideró la primera vuelta.